Muy bien, estamos de regreso en la central de informaciones y en este escenario de corrupción que está viviendo nuestro país, el sector empresarial no es ajeno y de hecho las empresas grandes, medianas, pequeñas, hasta las microempresas tienen ahora que establecer programas de cumplimiento para poder evitar caer en casos de corrupción. Para que nos explique un poco más ese proyecto, está con nosotros Flavio San Martín, que es socio de la Unidad de Consultoría de Negocios de BDO Perú. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablábamos entonces de esas normas que ya está vigente en nuestro país, que lo que pretende es justamente evitar que las empresas caigan en actos de corrupción. ¿Cómo funciona? Mira, desde el año pasado han salido una serie de leyes y decretos asociados a que las empresas implementen programas o modelos de prevención, ¿sí? Estos programas, digamos, de prevención de fraude lo que buscan es que a través de una serie de elementos la empresa pueda justamente prevenir que sucedan actos o delitos de fraude, ¿no? Principalmente hoy día los delitos que se pretenden prevenir son los de soborno, ¿no? De lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, ¿sí? Hoy en día el proceso de implementación de estos programas es relativamente lento. Parece que las empresas todavía no son conscientes de la importancia de tener un modelo de prevención. Y de alguna manera no es un modelo que hoy día sea obligatorio o fiscalizable. Sin embargo, si es que llegara a suceder un delito en una empresa, esto sí le podría costar bastante caro a la organización, tanto en temas económicos y llegar hasta la disolución de la empresa. Has dicho y has tocado varios puntos que me gustaría hacer un poco de énfasis en cada uno de ellos. El primero es que este sistema no es obligatorio, es más bien optativo, es más bien voluntario, pero ¿por qué es importante que las empresas lo pongan en práctica? Es fundamental que lo pongan en práctica por varias razones, ¿no? La primera, diría yo, por un tema de seguridad. O sea, las empresas hoy día no están libres de la corrupción. De hecho, hay más empresas en las que suceden fraudes de las que quisiéramos, e incluso hay estadísticas que dicen que un fraude puede estar sucediendo hasta 18 meses en una empresa antes de ser detectado, ¿no? Entonces, es importante justamente tener estos modelos de prevención para evitar que el daño económico que te puede traer un fraude suceda, ¿no? Número dos, es bien importante también porque el no tener un modelo de prevención y estar luego envuelto en un problema de fraude puede significar prisión efectiva para los dueños y el cierre total de la empresa. El tenerlo y estar bien implementado va a ser de que igual se produzca una investigación, pero quienes de alguna manera paguen el delito sean directamente los responsables que trabajan en esa organización. Ahora, uno de los principales retos tiene que ser identificar estos delitos, porque tú hablabas de que hay por lo menos un promedio de 18 meses en los que transcurre el delito sin que nadie se dé cuenta del mismo. Es correcto. Este modelo de prevención tiene distintos elementos que podríamos explayarnos, pero uno de los más importantes es el canal de denuncias, ¿sí? De alguna manera, el modelo de prevención sugiere a las empresas que tengan un canal de denuncias, anónimo por supuesto, a partir del cual cualquier empleado o persona externa a la organización, llámese clientes o proveedores, pueda denunciar un acto ilícito en la organización, ¿no? Hoy día estadísticamente está comprobado que las empresas que tienen modelos de prevención e incluso que tienen canales de denuncias, el 40% de los fraudes son detectados a través de estos canales. Pero para que alguien denuncie, digamos, en una empresa, tiene que estar realmente comprometido con la misma, por un lado, ¿no? Porque me pongo a pensar, o sea, si de pronto me siento un poco ajena a la empresa, tal vez simplemente lo miro de lado, me voy para el otro lado y conmigo no es. Como tiene que haber un poco más de compromiso con la misma, desde quien esté en la gerencia hasta el último colaborador. Es correcto. De hecho, los modelos de prevención también sugieren todo un proceso de sensibilización a la organización que debe partir de la alta dirección y una capacitación. O sea, todos los miembros de una organización deben ser conscientes del daño que puede hacer para ellos y para su empresa el hecho de incurrir en un acto de corrupción, ¿no? Entonces, el proceso de sensibilización y capacitación a la gente es fundamental, ¿no? Y acá me gustaría agregar de que más allá de la normativa, creo que parte de la problemática con la que vivimos los peruanos y las empresas en el Perú es que no estamos sensibilizados con la corrupción. O sea, nos hemos acostumbrado a vivir con la corrupción, ¿no? Con el pago, con el soborno, con la facilitación, con el trámite más fácil.
Pero eso de alguna manera tiene que acabar y es un proceso también de culturización, ¿no? Correcto, que se han vuelto prácticas cotidianas en muchos casos. Ahora, hablemos también de los costos, porque algo que me pareció bien interesante y es que esta semana la Sociedad Nacional de Industrias reveló que la corrupción judicial, dado los últimos casos que se están revelando, le costaba al Estado 4.000 millones de soles al año. Los casos de corrupción trasladados a las empresas, me imagino que también tienen un costo. Definitivamente, o sea, un acto de corrupción en promedio, bueno, varía, hay rangos, pero un acto de corrupción que demora en promedio 18 meses en ser detectado puede costar alrededor de entre 200 y 250.000 dólares por cada hecho, ¿no? Sí. Ahora, la implementación de estos programas de cumplimiento, que lo que hacen es justamente prevenir que se cometan actos de corrupción, me imagino que también tienen un costo y la implementación tiene un tiempo, que eso también debe estar relacionado, el costo-tiempo. Sí, los costos varían, pero la verdad que ahí también me gustaría hacer énfasis porque no es caro implementar un programa, un modelo anticorrupción, por lo menos en los elementos básicos que lo componen, ¿no? Que los puedo mencionar rápidamente. Primero, tener una persona que sea responsable de la prevención dentro de la organización, ¿no? Perdóname que ahí me gustaría hacer énfasis, porque ¿quién tendría que ser esa persona encargada? Básicamente se define que sea una persona que no esté metida en la operación para evitar conflictos de interés. ¿Se tendría que ser alguien ajeno? No, de hecho pertenece a la organización, pero debe tener cierto nivel de autonomía. Lo ideal es que le reporte directamente al directorio. No todas las empresas manejan directorio, con lo cual podría ser a la gerencia general, pero con ciertas delegaciones de facultades, ¿no? Entonces, esta persona puede ser un cargo ya existente, dependiendo de las características de la organización, que asuma las veces de rol de prevención, o podría ser un cargo exclusivo si estamos hablando de una empresa más grande, más compleja, o que está en un sector regulado, digamos, ¿no? Que tiene mucho más normativas asociadas, ¿no? Entonces, el primer elemento es tener una persona que puede ser alguien ya existente o una nueva. El segundo elemento es que la empresa trabaje sobre la detección de los posibles riesgos de fraude o de corrupción que puedan existir dentro de la organización. O sea, que hay un mapeo de todas las interacciones que tiene esa empresa, principalmente de acuerdo a la ley, en este momento con organismos del Estado, y establecer cuáles son los controles que debes tener en la organización para que en esas iteraciones no se produzcan actos de corrupción. Lo tercero es el canal de denuncias. Lo cuarto es la capacitación, que debe ser 2 o 3 veces al año, y la quinta es un monitoreo. O sea, si te das cuenta, son más acciones de gestión y control que no deberían tener grandes costos asociados, los que te permiten tener tu modelo de prevención anticorrupción funcionando. Ahora, ¿hay casos, digamos, podríamos hablar de empresas, sin mencionar específicamente alguna, pero casos comprobados que han aplicado, han puesto en marcha planes de cumplimiento, planes para prevenir estos actos de corrupción que efectivamente los hayan evitado? Totalmente, permanentemente. ¿Aquí en el Perú? Aquí en el Perú. O sea, ya hay muchas empresas en el Perú. Yo diría hay muchas empresas que ya usan el sistema de canal de denuncias. ¿De qué rubros, por ejemplo? Porque leía hace algunos días una encuesta que, por ejemplo, entre los mismos empresarios, que revelaba que la mayor cantidad de, ellos consideran, de corrupción se presenta, por ejemplo, al interior de las empresas de construcción. La mayoría consideraba eso. Entonces, pregunto, ¿empresas de construcción ya las están aplicando o en qué rubros en mayor medida? De hecho, las de construcción están y tenemos casos, ¿no? Un poco más presionadas, digamos, por todo el caso de lavajato, e incluso han salido leyes exclusivas para el sector construcción, en las que incluso el modelo de prevención es auditable, que es el caso de la ley 30737, si no me equivoco. Pero en general leí la encuesta también de Semana Económica y se mencionaba que en el caso, si no me equivoco, de servicios y industria, eran los sectores que más habían avanzado con el tema. Lo cierto es que creo que los sectores que más han avanzado implementando modelos de prevención, aunque aún es bastante bajo, son aquellos que por alguna razón tienen mayor interacción con el Estado, ¿no? Acordémonos que el modelo de prevención, tal y como está formulado en la norma actualmente, es para controlar delitos de soborno y otros más, pero en las interacciones con el gobierno, ¿no? Evidentemente, más adelante se espera que también sean delitos entre privados. Bueno, dado este escenario, entonces es importante que las empresas tengan en cuenta la aplicación de un sistema para prevenir la corrupción. Es correcto. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Estuvo con nosotros Flavio San Martín, socio de la Unidad de Consultoría de Negocios de BDO Perú. Nos toca hacer una pausa, tenemos que revisar titulares, volvemos con más.